Hola, ¿cómo andan? Veo que se empezó a sumar gente. Eh, ¿Cómo están? Bueno, voy a esperar a que se sume un poco de personas y que hagamos un poco de masa crítica para empezar. Eh, Hoy voy a estar hablando con Pablo Minini. Pablo lo voy a repetir ahora en un ratito, igual mientras se va sumando la gente. Bueno, Pablo es investigador de la Universidad de Buenos Aires y él trabaja en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en el grupo FLIP se llama, ¿no? En donde investigan turbulencia. Y bueno, en realidad estudian flujos turbulentos que tienen múltiples tipos de aplicación, ¿no? Para astrofísica, geofísica, cosas de la atmósfera y demás. Y hoy vamos a estar hablando, esperen que acomode esto un poco, para así se ve mejor. Hoy vamos a estar hablando un poco sobre superfluidos, ¿no? Que bueno, tienen un nombre como muy popular, ¿no? Y nada. Mientras pueden ir diciendo de dónde nos están escuchando. Eh, y nada, bueno, ya veo que Pablo me mandó la invitación. Así que, no, todavía no. Estoy esperando a que Pablo me envíe la invitación. Yo mientras voy saludando a quienes puedo. Y nada, pueden ir diciendo de dónde nos escuchan. Así de paso sabemos un poco más o menos quiénes nos están escuchando. Bien, veo que hay gente conocida que se meten. Bien, bueno, repito otra vez. Yo soy Julián, soy estudiante de física. Soy divulgador de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Y hoy voy a estar hablando con Pablo Minini, que es investigador de la Universidad, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, es investigador en CONICET y nada, va a estar hablando sobre superfluidos, que es un poco uno de los temas que se estudian en el grupo en el que él trabaja, ¿no? Que se llama FLIP y que estudian flujos turbulentos, ¿está bien? Y bueno, demás, ¿no? Bueno, veo que nadie me dice de dónde nos están viendo ni nada. Yo estoy esperando a que Pablo se sume para así podemos empezar. Bueno, ahí veo que nos hablan desde Quilmes, así que mandamos un saludo. Eh, y ahí un profe de física, una profe de física nos está hablando. De Villa de Lina también. ¿Cómo están? Bueno, veo que se está empezando a sumar bastante gente, así que yo sé que algunos que ya estuvieron, entonces lo voy a repetir una vez más. Voy a estar hablando hoy con Pablo Minini, yo soy Julián, estudiante de física en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y vamos a estar hablando un poco, entrevistando a Pablo sobre superfluidos, ¿no? Y que como ya dije varias veces antes, Pablo es investigador de la ciudad de la ciudad de Buenos Aires, no, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y del CONICET. Y bueno, vamos a estar hablando de superfluidos, ¿no? ¿Qué es un superfluido? ¿Qué tiene de particular? ¿Qué diferencia tiene con un fluido normal que nosotros ya conocemos? Y bueno, va a estar bastante interesante. Y estoy esperando a que se sume Pablo. No sé, mientras pueden comentarnos, como ya dije, dónde nos escuchan o nada, lo que quieran. Les voy a contar que mientras esté pasando el vivo, pueden ir haciendo preguntas en esto que tienen acá, y tenemos un equipo de gente que nos va a estar escribiendo las preguntas y yo se las paso a Pablo para que él las conteste. Así que son súper bienvenidos a hacer todas las preguntas que quieran. Y nada, y bueno, les puedo contar un poco cómo es medio el itinerario que vamos a ir teniendo. Primero le vamos a preguntar un poco a Pablo sobre, bueno, qué onda el grupo en el que él investiga, que se llama FLIP, como ya lo dije un par de veces. Eh, Después también nos va a hablar de cómo él se metió en la física, de algunos temas de física en general. Él hace poco estuvo trabajando y publicaron un paper que tenía que ver con el coronavirus. Entonces, bueno, también nos va a contar un poquito de eso. Y después, nada, entender un poco qué es un superfluido, bueno, qué características tiene, qué cosas raras tiene, que es una de las cosas, en particular para mí, de las cosas más fascinantes que hay sobre la materia y eso que se puede estudiar, ¿no? Ahí me preguntan si la charla se va a grabar. Sí, la charla va a quedar grabada. Efectivamente, la vamos a dejar como uno de los vivos que hay en el Instagram de Exactas, @exactasuba. También ahí, bueno, tienen un montón de cosas, tienen un montón de charlas, de carreras y también una serie que se llama Dibu Chats, en la cual hablamos en general bueno, de un tema en particular entre dos divulgadores de la carrera, ¿está bien? Así que estamos esperando a que se meta Pablo. Ahí me escuchan bien porque me dijeron que se me escucha un poco bajo. Yo acá tengo, bueno, me lo sacan los anteojos, ¿no?
A ver. Miren que estamos con un problema. Bien, a mí no me estaría apareciendo el... Ahí me apareció, me parece. ¿Eh? Ahora sí. Ahí se está sumando, ahí está. Ahora sí. ¿Qué haces, Julián? ¿Cómo va, Pablo? Muy bien, ¿vos? Bien, me había dado miedo, me parecía que no estabas pudiendo entrar, entonces estaba medio No, estaba piloteando. esperando tu invitación y me imaginé que estabas ocupado, así que te mandé la invitación, estaba todo bárbaro. Genial, perfecto. Bien, bueno, yo ya te representé como 2 o 3 veces porque se iba sumando la gente, pero bueno, nada, así que podemos empezar con, más o menos estuve contando de qué íbamos a estar hablando, y nada, ahí te mandan buenos comentarios, por suerte, así que ya empezamos bien. Bien, primero, bueno, si nos Está- puedes contar un poco cómo te metiste en la física, ¿no? ¿Dónde trabajás en la facultad? Yo conté que trabajás en la facultad, en un grupo que se llama Flip, que estudia fluidos, pero bueno, si podés vos extender un poco. Bueno, dale, vamos hablando un poco de eso. Sí, yo trabajo en el departamento de física, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, también en el CONICET, y formo parte de un grupo que se llama FLIP, que hacemos fluidos, plasmas, un poco de materia condensada, sobre todo materia blanda. Hacemos cosas que fluyen, o sea, todo lo que sea lo suficientemente blando como para fluir. Y bueno, dentro de eso hacemos dinámica de gases, de líquidos, hacemos algunas cosas de superfluidos. También hay gente en el grupo que hace cosas de física espacial, así que cosas bastante extrañas. Sí, la gente a veces no se imagina que, por ejemplo, que el fluido espacial puede ser un fluido, pero Claro, lo que sí. pasa es que, pero lo que pasa es que, claro, cuando uno piensa, por ejemplo, en el sistema solar, todo el gas alrededor, cuando uno lo mira, son un montón de partículas, pero cuando uno lo mira de lejos, se comporta como muy parecido a un líquido, y entonces se describe Claro. igual, así que, sí, así que Son, tenemos aplicaciones muy variadas. Sí, son este tipo de cosas que quizás uno no se imagina directamente, pero que son cosas que en física típicamente uno puede extrapolar un modelo para un montón de tipos de situaciones raras, ¿no? Pero o sea que, bueno, el Flip cuentan un montón de cosas, ¿no? Que es un laboratorio que tiene en particular que no solo hace cosas teóricas, sino que también hace cosas experimentales y numéricas, ¿o sí, no? sí, y eso es algo muy difícil. Usualmente hay grupos que hacen teoría, grupos que hacen simulaciones. Y nosotros hace unos años nos embarcamos en un desafío bastante grande que es tratar de tener las tres cosas. Entonces, hacemos teoría, hacemos modelado numérico, o sea, hacemos simulaciones y hacemos experimentos. Y hacer experimentos es difícil, para eso tenemos una persona dedicada a eso, pero también es muy bueno tener, poder hablar adentro del grupo con gente que hace de todo un poco, porque al final del día la física es una ciencia natural. O sea, muchas veces la gente se imagina que la gente está pensando ecuaciones, pero Sí. la física empieza en el laboratorio, uno mira el fenómeno físico, uno mira lo que está pasando y a partir de ahí construye un modelo. De hecho, sí, en general es una de las preguntas que siempre hacemos en las charlas de la carrera, si creen que la física es una ciencia exacta o natural, y muchas veces creen que es una ciencia exacta, pero no, es fuertemente natural, ¿no? Bien, vos estuviste trabajando recientemente en un paper que lo publicaron sobre el coronavirus, ¿no? Que parece Sí, muy fuera de tema, ¿no? Con respecto a estos de fluidos. sí, a ver, tiene cosas en común y cosas distintas. Nosotros, una de las cosas que hacemos nosotros en el grupo es modelado numérico, o sea, justamente a partir de lo que se observa, tratar de construir un sistema de ecuaciones y un modelo que uno pueda usar para hacer un pronóstico. De hecho, una de las cosas a veces nosotros trabajamos con meteorólogos hablando de pronósticos, y hay un montón de know-how en cuanto a cómo se hace un pronóstico, qué tan confiable es un modelo, cómo uno adquiere datos, por ejemplo, el estado de la atmósfera hoy para poder decir algo mañana y cómo uno Claro. calcula el error.
Entonces, trabajando con otra gente y hablando con infectólogos, hablando con gente que sabe mucho más de salud pública que nosotros, sí, trabajamos en armar un modelo que toma datos de celulares. Mañana, no, pasado, Enzo y Pablo Tagliasucci, que trabajaron conmigo en este modelo, trabajamos todos juntos, van a dar otra charla. Y bueno, y sí, lo que es importante me parece en este aspecto es, los físicos tenemos un know-how, por ejemplo, respecto de cómo modelar, pero después la interpretación, cuando uno entra en modelos de este tipo, que entran en juego salud pública, es importante hacerlo en forma interdisciplinaria y la lectura de los Claro. resultados las tiene que hacer una persona que conozca de salud pública. ¿Sí? Es muy riesgoso No es cuando uno... simplemente, sí. No es simplemente un problema matemático, ¿no? Eso es muy importante. Exactamente, sí. Y hay un ejemplo que a Bien, mí me gusta mucho, y ahora pero un ejemplo que me gusta mucho que es, mira, justamente hablando de pronósticos, los meteorólogos. Los meteorólogos saben como nosotros mucho de fluidos. Y aterrizar un avión hoy para planificar una ruta, para hacer un montón, para planificar cuándo sembrás o cosechás, se usa el pronóstico. Sin embargo, jamás le diríamos a un meteorólogo que aterrice un avión. El trabajo del meteorólogo claro. es proveer el pronóstico y el que pilotea el avión es el que sabe interpretar esos datos. Y acá pasa lo mismo. O sea, me parece que esa es la forma de leer este tipo de modelos. Claro. Bien, podemos pasar entonces al tema principal de hoy, que, bueno, va a ser sobre superfluidos, ¿no? O sea, ¿qué es un superfluido? Esa es como la primera pregunta. Mira, es una muy buena pregunta. Un superfluido es un líquido que no tiene fricción. O sea, es algo que parece muy poco... Ahora, a la gente le puede parecer intuitivo, pero la realidad es que es muy poco intuitivo. Porque, me hice un dibujito, nosotros tenemos una persona que se llama Aristóteles, que hizo estragos en la física, pero las cosas que él planteaba eran muy razonables, ¿no? O sea, la idea de que si uno no aplica una fuerza sobre un cuerpo, el cuerpo se va a quedar quieto. Y hoy en el Claro, secundario aprendemos que no, que si no aplicamos una fuerza, el cuerpo va a seguir en movimiento, y cuando uno lo piensa no es tan intuitivo como parece, justamente porque lo primero que uno se le ocurre, estamos tan acostumbrados a ver que todo tiene fricción, que lo primero que se nos claro. pasa por la cabeza, es muy difícil imaginar algo sin fricción. Un superfluido es eso, es un fluido que no tiene fricción. En particular, el primero que se descubrió es un isótopo de helio que se llama helio 4, que cuando lo enfrías a una temperatura muy baja, menos de 270 grados centígrados, 270, o sea, Buenísimo. 270 grados centígrados bajo cero, de golpe pasa a ser un superfluido. No tiene fricción, tiene otras propiedades muy locas, pero ahora me imagino que vamos a hablar de esas, Sí, pero, y eso tiene que ver extrañamente con la cuántica, o sea, es un fluido que de golpe macroscópico vos podés tener un balde de 50 litros y su dinámica tiene que ver con procesos cuánticos en escalas muy chiquitas. ¿Sí? podemos mostrar ahora, tenemos acá para mostrarles el video de cómo es esta transición tan rara, porque uno cuando le habla mucho de la atención, te da ganas de saber qué es lo que está pasando, ¿no? Si yo lo viera, ¿cómo sería, ¿no? Así que podemos mostrar acá, tengo para mostrarles el Bien. video de esta transición. Claro, porque O sea, ¿qué es lo que estamos viendo, Pablo? claro, o sea, cuando uno se imagina una transición, uno se imagina algo como, por ejemplo, el agua, que la pones en una heladera y se vuelve hielo. Ahí lo que pasa es que el helio superfluido, el helio 4 líquido, a temperatura muy baja, cuando cruza los 2,17 grados Kelvin, que son menos 270 grados centígrados, pasa a ser superfluido. Y si miran abajo, el recipiente está goteando. Antes, al principio, no gotea, y eso es porque lo que hay abajo es una... Ahí al principio no gotea. Claro. Ahí no, claro, ahí no gotea. Y de golpe empieza a gotear. Y lo que hay abajo es una tapa que tiene agujeritos muy, muy finitos, y entonces el fluido con viscosidad no puede pasar por los poros muy delgados, y cuando se vuelve superfluido, como no tiene más fricción, pasa. Ese es otro video, otra propiedad interesante de los superfluidos, es que se escapan solos de los recipientes. O sea, ahí está en un recipiente el helio superfluido, y van a ver que trepa
y ven la gota que cae abajo, y básicamente lo que está pasando es que está subiendo por las paredes, ahí las flechas lo marcan, y va goteando. Y el motivo por el cual puede subir por las paredes, todos los líquidos se pegan un poquito a las paredes. Si ustedes agarran y ponen agua en una botella y miran la pared, van a ver que el agua hace una subida y se pega al vidrio, moja y genera un pequeño meñisco, pero como no tiene fricción el superfluido, sigue subiendo y se puede escapar de una botella. Y Claro. ahí hay alguien que está preguntando, claro, ¿de dónde sale esta capacidad de la superficie? Y hay alguien que pregunta, o sea, es algo muy loco, porque esto tiene que ver, es un líquido macroscópico, es algo que podemos ver a simple vista, pero ahí me escuchan, me Sí, congelé, yo te me parece, escucho. pero Sí, perfecto. te Entonces, apareces congelado. Bien, ahí yo lo perdí a Pablo por un momento. No sé si alguien más lo perdió. a ver si ves vos. Ahí estamos. ¿Estamos los dos? Ahí está. Em, perfecto, entonces eso tiene que ver con que en cuántica todas las partículas son indistinguibles, ¿sí? Y cuando uno las enfría mucho y se pegan muy, muy cerquita, eh, las partículas indistinguibles pueden hacer dos cosas. Y esto es algo que también aprendemos en el secundario y hay otro efecto muy raro que tiene que ver con la indistinguibilidad, que es que Ahí Pablo se está muy, muy, muy cortado, ¿eh? No sé si estarás con mala conexión a internet. Si a mí los que nos están viendo no me están perdiendo, significaría que es la conexión de Pablo, si no, es la mía. Así que avisen a ver si soy yo o si es él. Ahí no te escucho, no te escucho. Sí, ahí se salió, bueno, pero va a volver, ¿no? Y ahora no hay ningún problema. Ahora vamos a seguir hablando de esto, no se vayan, mientras yo voy recapitulando un poco, ¿no? O sea, hablamos de superfluidos, ¿no? Esperen que ahí ya me mandó muy rápido para volver. Añadir. Bien, ahí está. ahí estamos. Bueno, entonces les decía, tiene que ver con que todas las partículas son indistinguibles. Y por ejemplo, una cosa muy loca que pasa es todos aprendemos en el secundario, en algún momento, a llenar el átomo de hidrógeno, ¿no? Entonces hacemos, o en el CBC, para los que tienen en la universidad, eso de vamos llenando los niveles de a uno electrones, entonces ponemos un electrón, se llenó el nivel, después otro y otro. Y, y eso tiene que ver de nuevo con que las partículas son indistinguibles, son otras partículas, son electrones, y a los electrones no les gusta estar juntos. Pero hay otras partículas cuánticas que son indistinguibles y les gustan estar juntas. Y eso es lo que pasa en un subido y también pasa en un superconductor. Cuando los enfrías mucho, mucho, quieren estar todas juntas, dejan de agitarse térmicamente y entonces fluyen sin ninguna fricción. Y lo mismo pasa en un superconductor. La electricidad fluye sin ninguna fricción y entonces tenemos un conductor excelentemente bueno. Lo más increíble a mí siempre me pareció, no sé si me escuchás, Pablo. Sí, te escucho. Bien, lo más raro a mí siempre me pareció que es como un estado en el que vos podés tener, como vos dijiste, un balde, ¿no? Una cantidad enorme y que todas las partículas forman parte de algo total, ¿no? Porque que no tenga fricción quiere decir que las partículas entre sí, como si no estuvieran interactuando, es como si, capaz es usar unos términos malos, pero es decir, como si fuera todo consciente de cada partícula, dónde está, cómo están las otras relativamente a ellas mismas, ¿no? Es como,
Sí, es así, o sea, las partículas pierden esa noción de, eh, de- pierden el ego, o sea, dejan de Claro. reconocerse con ellas mismas. Y lo llamativo es que, claro, uno se imagina, uno muchas veces cuando escucha charlas de divulgación, uno escucha que la cuántica, sí, eh, ujú, Ahí está. Ahí se cortó otra vez. Sí. No te escucho yo, Pablo, ¿eh? No escucho. No sé por qué cuando viste te dicen no me escuchás. Fíjate si no los datos. Bien. Entonces estamos hablando de esto, ¿no? Lo raro que tiene es que, bueno, uno, a mí se me corta, si a mí no se me corta, no hay ningún problema. Eso es lo importante. Ahí lo vuelvo a meter. Ahí está. Si no, lo puedes hacer con datos de internet. A veces eso es un poco más sí, estable. eh, sí, me pasé hace un rato de datos, pero, viste, Internet no quiere. No Pero quiero. bueno, veremos cómo. Bueno, Perfecto. y claro, entonces estábamos con, mm, Con esto. qué difícil que está. Sí. Estábamos, bueno, recapitulo, justo estaba diciendo antes de que te volvieras a meter que lo que tiene de raro y particular es que esto que decías que dejan de tener un comportamiento individual y pasa a tener un fluido macroscópico, ¿no? Porque a mí una de las cosas siempre me costaba entender era, Sí, una pregunta que una vez me acuerdo que te dice, bueno, pero ¿cuánto es? Porque uno se imagina que hace superfluido y te imaginas que hacen un cuadradito así, ¿viste? Pero puedes hacer un montón de un superfluido y es raro que tenga todo un comportamiento coherente, una cantidad macroscópica, ¿no? Uno cuando piensa en esa cantidad de líquidos son, no sé, más de 10 a la 23 partículas, ¿no? Así que es muy, muy impresionante que uno pueda tener ese tipo de estados, ¿no? Bien, y con esto que vos decías de una de las cosas que a mí siempre me pareció particular, vos tenés un superfluido que no tiene fricción, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si vos lo batís? ¿Vos lo podés batir y yo puedo meter una cuchara en un superfluido y girarlo? Mm. Esa es una buena pregunta, sí. Ay, acabo de perder el audio otra vez. Perdí el audio otra vez, sí. Un poco de suspenso por lo menos. Bien, se ha salido otra vez. Bien. Pero entonces, bueno, por lo menos tienen ahí, tenemos algo con qué quedarnos. Por favor, no se vayan porque esto eventualmente se soluciona. Todavía nos quede un tiempo, ¿no? Llego a decir que sí, me dicen, es raro, ¿no? Porque pensemos que tenemos un fluido que no tiene fricción, ¿no? Y bueno, cuando uno quiere girar algo, ¿no? Básicamente uno necesita tener un poco como esa... A ver, ahí se metió otra vez. Ahí volví. Ahí Veremos cómo está. funciona. Mm, está que no engancha, ¿no? Ahí está. Es raro porque ayer justo lo probamos y funcionó bárbaro.
Acá recomiendan a ver si no serán los auriculares. Yo no creo que sean los auriculares, la verdad. Me parece que no debe tener mucho que ver. Eh, pero bueno, nada. Yo mientras sigo hablando, ¿no? Bien, entonces nosotros vimos hasta ahora cómo se hace un superfluido, que es básicamente agarrando algunos materiales en particular y bajándoles la temperatura, ¿no? Como dijo, por ejemplo, lo primero que se hizo es en el helio 2, que se hace enfriándolo a menos de 270 grados bajo cero. O sea, para que uno se dé una idea, eso está muy cerca de lo más frío que se puede estar en el universo, ¿no? Lo cual es muy extraño. Eh, y después, por otro lado, una vez que vimos cómo es, vimos las características que tiene, ¿no? O sea, un superfluido tiene la peculiaridad que no tiene fricción. Y solamente por no tener fricción tiene estas cosas raras que ya habíamos visto, ¿no? O sea, vos no lo podés poner en un recipiente, porque si el recipiente no está tapado se te va a escapar, y atraviesa las superficies porosas, ¿no? Que eran las dos cosas que ya nos había comentado Pablo. Ahí creo que estaba enganchando, si no, avísame Pablo cuando mejore. Sí, sí, bien. Y bueno, por otro lado, estábamos hablando justo yo le había hecho una pregunta a Pablo, que al parecer justo, de qué pasaba si vos intentabas mezclar un superfluido, ¿no? ¿Qué pasaba si vos querés agarrar e intentar batirlo, si vos querés ponerlo en movimiento? Resulta que es raro que cuando uno lo empieza a mezclar y poner en movimiento, adquiere unas particularidades que son muy raras, que son muy poco intuitivas y que uno no se imagina que tienen en principio, ¿no? Muy distintas a las que pudiera tener un fluido normal, como nosotros normalmente lo vemos. Ahí veo una pregunta que es muy recurrente, que la vamos a responder un poco más adelante, que es ¿cómo se hace para hacer un superfluido efectivamente en el laboratorio, ¿no? Lo cual, bueno, nada, tiene sus dificultades técnicas, pero bueno, que claramente hay gente que lo logra hacer porque por eso es una cosa que se estudia en física, ¿no? Bien, ahí esperemos que ahí mejore de alguna forma. La decimoquinta es la vencida. Ahí está, ¿no? Ahí pareciera que Ujú. enganchó. Pareciera que sí. ¿Vos me escuchás? Sí, ahora te escucho, te estoy viendo cortado, pero te escucho. Sí, o sea, ahí alguien dice algo, no, no se puede hacer sin el video, porque bueno, ese sí son los vivos de Instagram, ¿no? Bien, esto es gracioso porque uno puede hacer un superfluido, pero no logra tener una conexión a internet estable. Como la ironía del mundo moderno. Eh, bien, ahí pareciera que empieza a enganchar, pero seguramente cuando hables no te escuche, una cosa así. No, se me traba, se traba mucho. Eh, bueno, bien, yo sigo porque hay que seguir. Bien, entonces, bueno, estábamos hablando y eso es lo que queremos saber, es qué va a pasar cuando uno pone un superfluido en movimiento, ¿no? Y tiene un fluido, ¿no? Y lo pone en movimiento, se forman lo que uno conoce normalmente que son vórtices, ¿no? O sea, uno tiene, por ejemplo, no sé, a ver, el gran ejemplo de un vórtice sería si vos tenés una bañera con agua, ¿viste? Y lo sacás, se forma, uno ve como un remolino, ¿no? Bueno, imagínense que eso es un ejemplo como ahí muy particular de un vórtice, ¿no? Cuando un fluido se está moviendo mucho, ¿no? Que es cuando uno le dice que es turbulento, ¿no? Que es lo que uno escucha normalmente, ¿viste? Cuando uno piensa en que un avión está volando, ¿viste? Cuando el avión se bate mucho, le llaman turbulencia, ¿no? Que tiene que ver con esto, ¿no? Con que ahí se vuelve a meter Pablo, por vez número 500. A ver,
No, no quiero. Bien, ahí creo que se estabilizó un poquito. No, no, medio que no engancha. Bien. Bueno, como les contaba, bien, hasta que lo recuperemos a Pablo, más o menos yo les sigo hablando ahí de lo que les estaba diciendo. Bien, ¿qué pasa esto, no? Uno cuando asocia, cuando uno cuenta de algo que es turbulento, bueno, el que tiene vórtices o lo que sea, uno piensa típicamente en los fluidos que uno está acostumbrado, ¿no? Que es, no sé, el agua, que es de particular, es que cuando uno está viendo un superfluido, todas estas mismas características que uno conocía en un fluido normal pasan a tener otro tipo de cualidades que son muy distintas, ¿no? Que son muy poco intuitivas, ¿no? Una de las cosas particulares que tienen los superfluidos, que ahora si Pablo logramos que se meta, porque sería, o sea, él lo va a saber explicar mucho mejor que yo, una de las cosas particulares que tiene es que los vórtices están lo que en física se llama cuantizado, ¿no? Cuantizado que uno empieza a decir, bueno, pero ¿qué significa cuantizado, no? Bueno, está bien, sí, es que tiene que ver con cuántica, eso claramente, pero significa que estos efectos a gran escala dan particularidades a los vórtices que tiene el fluido, ¿no? Que eso esperemos que Pablo lo pueda explicar porque lo va a explicar muy bien. Así que no quiero tampoco spoilear lo que va a contar él. ¿Volví? Ahora sí, ahora Sí, pero sí. era la app de Instagram. Tuve que resetear el celular. Ah, Bueno, ahí sí, estamos. Sí, qué mal, sí, sí. qué mal. Porque dije, no puede ser, yo había probado todo y era la app. Bueno, esperemos que Perfecto. no vuelva a hacer esto No, nunca. no, ahora está súper estable, súper estable. Bien, ¿Viste? yo te he hecho una pregunta, que es que si yo tenía un Dale. vaso superfluido, yo lo podía batir, ¿no? Mm. Sí, o Entonces, sea, si ¿puedo vos o no tenés, puedo? claro, bueno, entonces escuché que estabas contando eso. Claro, lo primero, lo que uno podría hacer es revolverlo como una taza de café. Entonces uno se podría preguntar, ¿podemos generar un tornado en un superfluido? O sea, revolver y generar un remolino como los que vemos que se generan en la atmósfera. Y la respuesta es sí. Y la primera persona que se preguntó eso es esta persona que se llama Gonzager. Y Gonzager hizo una cosa muy loca. Se dio cuenta que si uno intenta generar un tornado en un superfluido, como las partículas son indistinguibles, cuando las partículas terminan de dar toda una vuelta, el estado en el cual está el superfluido tiene que ser el mismo que el que estaba antes. Y no puede ser ningún otro. O sea, el hecho de que las Acá partículas tenemos sean el dibujito esquemático, ¿no? exactamente, o sea, eso es lo que se preguntó en Sager, y de hecho ese dibujito es muy parecido a otro físico famoso que se llama Richard Feynman, que lo que hizo fue hacer ese dibujito en buena medida y preguntarse si ahora todos los vórtices dan una, si tengo un remolino y todos los átomos giran alrededor, al final del día lo que estoy haciendo es cambiar la posición de los átomos, pero yo dije todas las partículas son iguales, entonces cuando los hago moverse el estado del sistema no puede cambiar. Y eso termina con algo muy, muy loco, que es que los remolinos, o sea, los tornados que uno puede hacer en un superfluido, están cuantizados. Y uno también, de nuevo, otra palabra rara que uno está acostumbrado, la cuántica es algo muy loco, pero uno termina con un líquido macroscópico, en un balde, en el cual la velocidad a la cual gira el fluido alrededor de un remolino no puede tomar cualquier valor. Entonces, uno puede generar un tornado como el de la, que uno observa en la atmósfera, pero en el cual la velocidad con la que gira el fluido alrededor solo puede moverse de a pasitos, digamos. Claro. Y eso es algo muy, muy loco que se observa en el laboratorio. O sea, muchos años después de las predicciones de estos dos, o sea, de Onsager y de Feynman, muchos años después se termina viendo en el laboratorio. Eso es un tema de investigación hoy actual, porque, porque
se empezó a ver en los últimos 20 o 30 años bastante de las predicciones de estas personas. O sea que hasta los 90 nunca habíamos visto un superfluido. O sea, era un problema teórico. A ver, ahí tenés dos tipos de superfluidos. Está muy bien tu pregunta. La primera observación de un superfluido fue en 1938. Kapitsa y otro físico famoso que se llama Landau hizo la teoría, lo que se llama una teoría para explicar algunas de las cosas que se observan en el laboratorio, y por eso ganó el premio Nobel Landau. Pero ahí lo que habían visto eran cosas muy, muy sencillas. Igual eso es un líquido. Hay otros superfluidos que uno puede armar con un gas, y el que vos decís de los 90, 1995, Eric Cornell obtiene un condensado y un superfluido gaseoso. Eso fue recién en 1995. Y bueno, y a partir de ahí, y en los últimos 25, 30 años, se empezó a poder generar superfluidos en cantidades grandes. O sea, llenar baldes y baldes y de golpe tener tanques de litros y litros. Y ahí uno puede empezar a hacer cosas como, por ejemplo, empujar a superfluido, ponérselo a mover. Entonces uno observa, por ejemplo, estos tornados cuantizados que tienen el tamaño de milímetros, se observan a simple vista, pero que están cuantizados. Claro, muy loco. Acá tenemos, hablando de esto, cuando podés hacer mucho, hay vos también me mandaste para que mostrara un video de la fuente, ¿no? Que se puede hacer, que tiene una particularidad, ¿no? Acá lo muestro para que se vea. Sí, ese es otro ejemplo. Eso es como una fuente eterna. Y ahora les digo dónde está el truco. Porque pareciera que Homero Simpson acá nos va a venir a decir, Lisa no vio los principios de la termodinámica. O sea, si uno tiene un superfluido y hace un agujerito, el superfluido fluye sin fricción. Y si uno lo pone arriba, por una cuestión de tensión superficial, empieza a salir y uno tiene una fuente que en teoría nunca para. Claro. Entonces uno dice, ahora puedo hacer la máquina de movimiento perpetuo con eso. El truco ahí es que en realidad uno está pagando un costo en energía porque uno tiene que mantener al superfluido frío. Y para eso uno tiene que enfriarlo. Pero al final del día es un fluido macroscópico que sí, que tiene estas cosas. Fluye sin fricción, podés tener una fuente, como si fuera la fuente de la eterna juventud, que pareciera a primera vista que es como la máquina de movimiento perpetuo de Lisa Simpson. Pero necesita estar conectada, claro. Claro, y podés generar tornados que no pueden tener cualquier velocidad de rotación. Sí. Bien. Y por último, podemos hablar un poco de la turbulencia de los superfluidos, ¿no? ¿Para qué se estudia? O sea, ¿qué se sabe, qué no se sabe? ¿Dónde estamos en este camino que es estudiar los superfluidos? Bien, a ver, entonces, justamente con esto que vos mencionás de lo que pasó en los últimos 30 años, cuando la gente empezó a generar muchos vórtices cuantizados y muchos remolinos, lo siguiente que uno se puede preguntar es, ¿qué pasa si desordeno mucho al fluido? ¿No? O sea, imagínense cuando uno tiene una canilla y va abriendo de a poquito, uno primero tiene un chorrito, pero en algún momento sale un flujo muy, muy desordenado. Y eso es un flujo turbulento que la primera noción que tenemos de lo que pasa si estamos frente a un flujo muy desordenado es cuando vamos en un avión y nos dicen se aproxima turbulencia y el avión se sacude. Y claro. Entonces uno puede preguntarse, ¿puedo hacer turbulencia en este tipo de fluido? Y esto tiene que ver en parte con qué aplicaciones tiene un superfluido. Los superfluidos tienen tienen menos aplicaciones que los superconductores, pero tienen algunas. Por ejemplo, mantener muy frías a las bobinas de un superconductor para generar campos magnéticos muy intensos. Pero otra que en los últimos 15, 20 años creció bastante es la idea de usar este tipo de fluidos para entender mejor la turbulencia que vemos en la atmósfera, la turbulencia que vemos cuando vemos un tornado, cuando estamos en un avión, que es un problema muy, muy complejo, que es muy difícil de estudiar en el laboratorio porque se requieren recipientes grandes, y el hecho de no tener fricción
nos permite estudiarlos en otras condiciones. Entonces, hay muchas líneas de investigación en el mundo tratando de entender aplicaciones básicas como la turbulencia que conocemos cuando los aviones se sacuden, mirando lo que pasa en un superfluido. Claro, perfecto, genial. O sea que no es una cosa, no es un tema de física que sea totalmente aislado. Tiene una aplicación directa a esto que estás contando, bueno, de que son los fluidos que se llaman clásicos, por decirlo de una manera, que son con los que uno está en contacto normalmente, ¿no? Sí, muchas veces pasa en física que los problemas se conectan. Lo mismo pasa también con superfluidez y un primo, que es la superconductividad, que son primos tan cercanos que no los dejaríamos casarse. Son Claro, realmente, o sea, son dos fenómenos iguales. claro, Lo mismo pasa. En general, los fluidos turbulentos clásicos tienen muy poquita viscosidad, muy poca, y entonces tener un fluido sin viscosidad es como la forma más extrema de estudiarlos. Y entonces, claro. hay alguien preguntaba, por ejemplo, si se pueden usar las ecuaciones de Navier-Stokes, ahí es donde se conectan. Hay alguien que está preguntando que sabe bastante más de física que la media, pero la conexión pasa por ahí. Perfecto, bien. Ahora tenía unas preguntas que fueron haciendo mientras. Una que pasó mucho es, ¿cómo hacen para enfriar a temperaturas cercanas a los 0 Kelvin en un laboratorio? Esa es una muy buena pregunta. No es fácil. A ver, para empezar, la primera forma de enfriar es la que... Al final del día, todas las formas de enfriar son la heladera, ¿sí? Es armar un ciclo en el cual uno extrae calor poniendo trabajo. Entonces, ¿cómo funciona? Ya que vamos a otros temas. ¿Cómo funciona la heladera de un aire acondicionado? Uno tiene una fuente caliente afuera, una fuente más fría adentro de la heladera o en la habitación en la que estamos, si queremos que funcione un aire acondicionado, y uno tiene un motor que hace circular un líquido o un gas, se entra en contacto con la fuente fría, la que queremos enfriar, extrae calor, la mueve a la fuente caliente y lo libera. Y eso, la forma de asegurar que absorbe y libera en los lugares adecuados se hace con contracciones y expansiones del gas, pero básicamente lo que uno tiene es algo fluyendo que a cambio de uno hacer trabajo, extrae calor y lo lleva a otro. Así funciona una heladera y un aire acondicionado. Lo mismo se hace para enfriar a temperaturas muy bajas. Uno circula, extrae calor. Llega un momento en el cual eso no alcanza y a partir de ahí uno empieza a hacer pasos en los cuales en forma sucesiva, por ejemplo, uno puede hacer una expansión rápida para enfriar rápidamente un gas y después usar ese gas más frío, ponerlo en contacto con el otro para enfriar, pero de a pasitos uno puede llegar a temperaturas muy bajas. Hasta el orden de los kelvins, que es suficiente para tener un superfluido o varios superconductores. Para temperaturas más bajas se usan otras cosas. Pero para ese paso, para hasta el orden de un grado Kelvin, o sea, menos 272 grados centígrados, uno hace ese ciclo al estilo de una heladera. Se O necesita sea que es tecnología especial. una Una heladera heladera más cara sería, muy cara, sí. O muy sea que cara. estamos en el departamento de física hay un laboratorio de bajas temperaturas que puede llegar casi hasta los 3 grados Kelvin, o sea, hasta menos 270 grados centígrados. Sí. Excelente, bien. Acá preguntan si es un estado de la materia, la superfluidez. Bien, es una muy buena pregunta. La superfluidez no es un estado de la materia, pero el fenómeno físico asociado, que se llama un condensado de Bose-Einstein, hay gente que lo llama el quinto estado de la materia. O sea, esto que hablábamos al principio de por qué el fluido se vuelve súper, que tiene que ver con que todas las partículas se enfrían y dejan de agitarse térmicamente y se pegan todas. Eso sí es eso que se llama un condensado, sí es un estado de la materia. Ok, perfecto. Y acá preguntan, por ejemplo, que creo que tiene que ver con esto que vos decías recién. ¿Cualquier cosa puede hacerse superfluido? No, está muy bien. Bien, a ver.
hay dos. Primero, para poder volverse un superfluido, tiene que a temperaturas muy bajas ser líquido o gaseoso. Y hay un montón de sustancias que cuando las enfriamos mucho se vuelven sólidas. Entonces, la primera condición es esa, tiene que ser líquido o gas a temperaturas muy bajas. Y la segunda es, no sé si recuerdan cuando empezamos y antes de todos los problemas técnicos, yo les había dicho que había dos tipos de partículas en el universo, unas que son todas iguales, pero tienen problemas de ego y les gusta estar lejos una de la otra, como los electrones en el átomo, que los vamos poniendo de a uno, o las otras partículas se llaman bosones. Y entonces tienen que ser bosones. Por ejemplo, el helio 4 puede volverse un superfluido. Tienen que tener un número par de nucleones en el átomo, básicamente. Es Claro. eso. ¿Mm? Y acá preguntan, por ejemplo, una pregunta interesante que es si se puede encontrar afuera del laboratorio un superfluido. ¿Hay algún lugar en el que naturalmente haya un superfluido? Creemos que sí. Y esto es muy loco. Creemos que a ver, hay teorías, no está totalmente confirmado, pero hay teorías que en el centro de ciertas estrellas muy, muy densas, estrellas de neutrones, sean estrellas muy, muy compactas, podría haber un estado de la materia que asemeja al de la superfluidez. Pero en la Tierra no hay ningún lugar donde uno haga un pozo y salga un superfluido, porque tiene que ser o Claro, temperaturas muy, muy bajas o densidades muy altas. Pero hay perfecto. teorías que dicen que el núcleo de ciertas estrellas podría ser un superfluido. Perfecto. Y acá preguntan si hay otros ejemplos de fenómenos a gran escala que sean explicables con mecánica cuántica, ¿no? O sea, ¿hay Está cosas cuánticas en buenísimo. el mundo grande? Sí, y a ver, está buenísimo porque esto es algo que, si no la cuántica parece algo muy volado. Y la realidad es que la cuántica es algo que nos rodea todos los días. Entonces, empecemos por el ejemplo más sencillo. Todos ahora tenemos adelante nuestro una computadora o un celular. Las computadoras y los celulares funcionan gracias al transistor. El transistor no existe sin cuántica. O sea, no, los transistores son componentes electrónicos que son básicos para hacer circuitos que permiten que la electricidad pase en una dirección, pero no en la otra. Clásicamente, no hay ningún material en el cual la electricidad pueda pasar en una dirección y esté prohibido que pase en la otra. Y los transistores existen y funcionan por la mecánica cuántica. Así que todos en el bolsillo llevamos un aparato que si no fuera por la mecánica cuántica no funcionaría, y es un aparato grande. Entonces, a veces perdemos esa noción de que estamos usando la cuántica todos los días en la electrónica, lo cual no significa que sean computadoras cuánticas, pero la realidad es que la electrónica que usamos funciona gracias a la cuántica. Después, yendo a cosas más cercanas a los superfluidos, yo hace un ratito les decía que el primo o la prima de los superfluidos es la superconductividad. Que es básicamente lo mismo, son la carga en un conductor fluyendo sin fricción. Cuando vamos a un hospital y nos hacemos una resonancia magnética, las bobinas que generan ese campo magnético tan intenso son superconductoras. O sea, también eso es algo muy loco que perdemos la noción, pero cuando vamos a un hospital hay superconductores que usan estas propiedades para generar, por ejemplo, campos magnéticos muy intensos y hacer una imagen de nuestro cuerpo para poder generar un diagnóstico. Sí, o Claro. sea, la cuántica está en todos lados. Claro, sí, sí. O sea, es una parte esencial hoy en día de la física, todo tiene cuántica, por decirlo de alguna forma. O sea, no es una cosa como aislada. Bien, y acá hacen otra pregunta que si tiene que ver las teorías de superfluidos con las cosmológicas, si tienen alguna relación ahí. Como, Mm. A ver, hay teorías locas, eso ya son teorías locas. Pero sí, hay teorías locas de que, por ejemplo, el vacío podría comportarse como un superfluido, o que muy temprano en el universo habría algún comportamiento similar. Esas son todas, y acá hay algo muy importante que me gustaría aclarar porque
porque si no, parece que todo fuera igual. O sea, no es lo mismo cuando uno dice la teoría de la relatividad general, o la teoría de la relatividad especial, o la teoría de la cuántica, que tienen un montón de evidencia experimental, y no es como tengo una teoría, yo creo que el domingo va a ganar Boca. Claro, No es algo especulativo, es algo que hasta donde sabemos hoy no está mal, ¿sí? Y que nos permite predecir cosas y construir computadoras o celulares, entre otras cosas. Después hay teorías que son especulativas, que son los científicos hacemos para tratar de explicar fenómenos y después ir y ver si es compatible con lo que observamos. Si alguien dice, no, toda conjetura es una teoría. Y entonces, claro, va por ahí. Y entonces, hay un montón de teorías que son especulativas, hay teorías en las cuales se usa este tipo de fenómenos para cosmología, pero son especulativas. No están al mismo nivel que, por ejemplo, usar un superconductor para una bobina y generar un campo magnético muy intenso. claro, claro. Es la diferencia, es eso que hablábamos al comienzo, que era que la física es una ciencia natural, entonces ahí Claro. basta con que un experimento te contradiga para que vos tengas que repensar tu teoría y decir, bueno, capaz no tirarla, pero sí decir, bueno, tengo que repensarlo a ver cómo puedo explicar lo que veo, ¿no? Bien. Y ahí, más o menos, creo que se fueron acabando las preguntas y te puedo hacer alguna otra, porque vos hablaste que si cuando se enfría queda en estado sólido, no puede ser superfluido, está bien, ¿no? Porque es un sólido, pero ¿existe tal cosa como un supersólido? Es muy buena tu pregunta. Hay una predicción de, creo que es de los 60, debería existir algo así como un supersólido. Y, o sea, un supersólido es una cosa muy rara que también no tiene agitación térmica. La red, un sólido es básicamente un montón de átomos atados con resortes. Y, y los supersólidos tienen propiedades, según la teoría, muy, muy extrañas. En los últimos meses, por primera vez salieron algunos papers diciendo, en forma más confiable, hubo algunos reportes previos experimentales, pero hay algunos reportes de que se podría haber observado en el laboratorio un estado de supersólido. Veremos qué pasa en los próximos años, si se confirma en otros experimentos, pero en principio, teóricamente, existe tal cosa como la supersolidez. Sí. Claro, ok, muy bien. Y acá quedaba un video que vos me habías mandado, que es del último trabajo que habían, tengo entendido que es del último paper que han publicado sobre el tema, que es este video que yo lo paso a mostrar y nos puedes contar un poco qué es lo que estamos viendo, ¿no? Acá. Bueno, ese es un ejemplo, claro, eso es un ejemplo, eso es una simulación numérica, y es un ejemplo de cómo se ve la turbulencia en un superfluido. O sea, imagínense si eso fuera como una taza de café, pero llena de helio 4 y uno la revuelve. Y, y en este caso es una película muy delgada, porque una cosa que vimos en los últimos 2 años, empezó a ver en experimentos y nosotros armamos un poquito la teoría de lo que puede estar pasando, es que si uno tiene un líquido y lo empieza a poner en recipientes cada vez más delgados, el líquido pasa de desordenarse, o sea, de generar vórtices cada vez, remolinos cada vez más desordenados, a generar remolinos cada vez más ordenados, como pasa en la atmósfera, ¿no? O sea, en la atmósfera vemos esa noción de que de golpe los remolinos se van acumulando y se genera un gran tornado. Eso, de hecho, en física tiene un nombre, se llama una cascada inversa, es un proceso de autoorganización. Y, y nunca se habían observado en superfluidos hasta hace unos pocos años que se empezaron a observar en algunos experimentos. Y esa es una simulación de ese tipo de fenómenos. Sí. Claro, porque ustedes, o sea, vos en particular, cuando trabajás con esto, no trabajás con superfluidos en un laboratorio, o sea, en la facultad no se enfrían superfluidos, no se generan, sino que lo hacen a través de simulaciones, ¿no? Sí, en este caso nosotros hacemos solo o teoría o simulaciones. Los experimentos se hacen ahí, son bastante más difíciles de hacer y hay 4 o 5 lugares en el mundo que tienen experimentos grandes. Uno está en Francia, en un lugar en Grenoble, otro está en Maryland, en los Estados Unidos. Hay algunos lugares más, pero en los últimos años esos 2 lugares dieron muchos experimentos muy interesantes. Bueno, hablando de Sudamérica, en Río de Janeiro hay un grupo que hace turbulencia en condensados de Bose-Einstein, que son bastante más chiquitos
son gases, pero hay un grupo muy bueno en Brasil haciendo este tipo de cosas en experimentos. Perfecto, pero entonces, igual que existe la teoría y la experimentación, ustedes están como en un lugar en el medio, que es, bueno, la simulación, que es para ver predicciones para experimentos o manifestaciones de la teoría que también uno puede desarrollar, ¿no? Sí, sí. Ahí también eso tiene que ver con un cambio en la física en los últimos 50 años, que es la forma de hacer teoría. O sea, hay áreas de la física que todavía siguen haciendo teoría puramente en lápiz y papel, pero en muchísimas áreas la teoría tradicional se complementó con la capacidad que nos dan las computadoras hoy, que es la capacidad de resolver sistemas de ecuaciones muy complejos. A partir de ahí, la física explota en un montón de áreas, Claro. y la colaboración con... O sea, la física también se volvió interdisciplinaria como resultado de eso, y tenemos áreas como biofísica o todo lo que tiene que ver, ahí había gente de ciencias de la atmósfera, y las aplicaciones de la física en ciencias de la atmósfera de los últimos 50 años tienen mucho que ver con el pronóstico numérico, y tienen que ver con esta capacidad que ganamos los físicos de ecuaciones que no podíamos resolver a principios del siglo XX, poder resolverlas con computadoras. ¿Sí? Claro, es como un poco el paso de algo que vos podías resolver cerradamente en una hoja, como vos dijiste, lápiz y papel, a, bueno, poder estudiar sistemas que no necesariamente tenemos una solución cerrada que podemos ver completamente, ¿no? Eso es muy interesante. Exactamente. De Sí, hecho, la cuando hacen capacidad, estas simulaciones, o sea, tienen un recinto, ¿no? O sea, no lo pueden hacer como tan grande como quieran, depende de su computadora, depende de un montón. sí, o sea, todo tiene un límite, y qué tan grande es el problema que podemos atacar depende de la capacidad de cálculo que tenemos. Claro, Este, ahí hay alguien que está preguntando por el BEC, el condensado de Bose-Einstein en el espacio, que es una noticia de hace 15 días. sí, Y sí, es una noticia que tal vez algunos de ustedes hayan visto en los diarios, que es que se consiguió hacer justamente como si fuera un gas superfluido, o sea, este estado de la materia en el cual el gas está muy frío en lugar del líquido, y eso se consigue hacer en el espacio, que tiene la ventaja de que no tiene gravedad, claro. entonces permite hacer algunas cosas divertidas en ausencia no solo de fricción, sino de gravedad también. ¿Sí? Genial. Bueno, nos estamos quedando un poco sin tiempo, nos quedan 2 minutos. No sé si querías comentar algo final para medio cerrar. Em, No, me parece que estamos bien. Ahí hay una pregunta de si esto tiene que ver algo con la nube. No, la atmósfera es un fluido viscoso, pero a ver, lo que sí, entender los fluidos nos ayuda a entender ese tipo de cosas. Entonces, Claro. para cerrar, sí, marcar que las aplicaciones van desde la física muy básica, como entender estas propiedades extrañas de los átomos a temperaturas muy bajas, como Sí, entender cómo se transporta el polvo o un contaminante en la atmósfera. Así que bueno, la genial. física tiene esas cosas Bien. muy locas. Así que nada, muchas gracias Pablo. Qué lástima que tuvimos problemas técnicos, pero al final se solucionaron. Gracias a los que nos escucharon. Va a quedarse guardado en el Instagram de Exactas y les recomiendo seguir viendo esta semana todas las charlas que van a estar habiendo, mañana y pasado. Así que nada, muchas gracias Pablo. Nos Chao, gracias a vemos. vos y gracias a todos.